El perezoso es el mamífero más lento del mundo, tan sedentario que le crecen algas en su pelaje. La planta le da un tinte verdoso que es un camuflaje útil en los árboles de su hogar en la selva tropical de América Central y del Sur. Los perezosos se identifican por la cantidad de garras largas y prominentes que tienen en cada pata delantera. Hay perezosos de 2 y 3 dedos. Nombre común: perezoso de 3 dedos. Nombre científico: Bradypus variegatus. Tipo: mamífero. Dieta: herbívoro. Tamaño: la longitud promedio es de 60 centímetros en ambos sexos. Peso: 3.49 a 5.19 kilogramos para ambos sexos. Esperanza de vida: en la naturaleza suelen vivir entre 30 y 40 años. Distribución: los perezosos de 3 dedos son nativos de Sudamérica y el sur de Centroamérica. Su rango geográfico incluye Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Los perezosos de 3 dedos se pueden encontrar en muchos bosques tropicales, aunque algunos también se han descubierto en tierras bajas y pantanos subtropicales. Rara vez viajan por tierra. Se pueden encontrar en elevaciones que van desde el nivel del mar hasta los 2.400 metros. Aunque no son selectivos con respecto a las especies de árboles que eligen para habitar, tienden a buscar árboles con copas que estén muy expuestas a la luz solar. Esta preferencia se ha atribuido a que los perezosos utilizan la luz solar para satisfacer sus necesidades de termorregulación. Los perezosos tienen una coloración marrón en la garganta y la cabeza. Su pelaje consiste en una capa de pelo corto, suave y fino y una capa de pelaje espeso y lanoso. Las algas a menudo residen en la capa exterior, dando a algunos una apariencia verdosa. Tienen extremidades anteriores largas con 3 dedos en forma de garra en cada extremidad. También tienen aproximadamente 10 vértebras cervicales que les permiten girar el cuello hasta 270 grados. Los perezosos tienen dificultades para regular la temperatura de su cuerpo en ambientes fríos. Esto probablemente se deba a la escasa masa muscular, su corazón relativamente pequeño y su frecuencia cardíaca de bajo rango. Los perezosos duermen aproximadamente de 14 a 16 horas al día y son tanto diurnos como nocturnos. Están activos durante aproximadamente 8 a 10 horas al día, que normalmente se dividen en periodos de 2 a 3 horas. Son más activos entre las 12 y las 6 de la tarde. Los perezosos exhiben 2 modos de descanso diferentes. El primero es el de un estado de alerta despierta, durante el cual los ojos del animal están activamente abiertos y parpadeando. El segundo es el de un sueño conductual, durante el cual los ojos del animal están cerrados, pero aún permanece suspendido de un árbol. Los perezosos están especialmente adaptados para vivir entre las copas de los árboles. Su pelaje cuelga boca abajo desde el estómago hasta la espalda. Esto se debe a que los perezosos suelen colgarse boca abajo. La orientación de su pelaje ayuda a que el agua de lluvia se aleje de su cuerpo, y gracias a sus grandes garras curvas que les ayudan a agarrar ramas y enredaderas sin esfuerzo y colgarse cómodamente mientras comen y duermen. Las interacciones sociales entre adultos de este animal son relativamente raras. Sin embargo, la comunicación entre las madres y sus crías es significativa, particularmente en forma de vocalización. Las vocalizaciones también se utilizan para comunicarse con otros congéneres durante la temporada de reproducción, ya que las hembras llaman para atraer a una posible pareja. El perezoso tiene una mala visión y agudeza visual. La evidencia sugiere que la visión funciona de manera óptima con bajas intensidades de luz. Una vez a la semana, los perezosos de 3 dedos descienden del dosel del bosque lluvioso para orinar y defecar. Aunque sus grandes garras curvas les ayudan inmensamente en las copas de los árboles, hacen que viajar por el suelo sea muy difícil. Los perezosos se arrastran con mucha torpeza y lentitud por el suelo, lo que los convierte en objetivos fáciles para depredadores como los ocelotes. Pero los perezosos se arriesgan a bajar al suelo debido a una relación simbiótica que tienen con la flora que vive en su pelaje. El pelaje de los perezosos está plagado de macro y microorganismos como algas, hongos y polillas. Si bien estos organismos se benefician de tener un lugar protegido para vivir entre los pelos largos y gruesos, el perezoso también se beneficia de esta relación. Las algas proporcionan nutrición suplementaria para el perezoso y tiñen el pelaje de verde, lo que lo ayuda a camuflar al perezoso entre las hojas. El hongo ayuda a defenderse de los parásitos
que se sabe que causan enfermedades como la malaria y la enfermedad de Chagas. Las polillas proporcionan fertilizante para las algas. El perezoso es un herbívoro estricto que se alimenta principalmente de árboles del género Cecropia. Consumen varias partes del árbol, incluidas hojas, flores y frutos. Así también recibe la mayor parte del agua de los materiales vegetales ingeridos. Los perezosos evolucionaron para gastar muy poca energía porque su dieta no les proporciona muchas calorías y nutrición. Las hojas que consumen están llenas de toxinas, pero los perezosos han desarrollado un sistema digestivo para manejar estas hojas altamente indigestas. Sus estómagos tienen múltiples cámaras similares al estómago de una vaca y albergan una mezcla de bacterias que ayudan a descomponer lentamente las hojas. Un perezoso tarda 2 semanas en digerir una comida, el tiempo de digestión más lento de cualquier mamífero. Se cree que los perezosos son monógamos. Las hembras vocalizan para atraer a los machos cuando están listas para aparearse. Las hembras suelen aparearse con el primer macho que encuentran. Aunque no está claro si tienen una temporada de reproducción definida, la evidencia sugiere que el apareamiento ocurre justo antes de la temporada de lluvias. La cópula dura de 10 a 15 minutos y tiene lugar en el árbol de la hembra, aproximadamente a 15 metros del suelo. Una vez que finaliza, los machos se van inmediatamente y no brindan ningún cuidado a las crías. El perezoso da a luz una sola cría una vez al año. Durante la gestación, que dura de 5 a 8 meses, la madre no hace ningún preparativo como la construcción del nido. Después de nacimiento, los recién nacidos se sostienen ventralmente, lo que se cree que ayuda a brindar protección a las crías, incluido el ataque de los depredadores. Los recién nacidos pesan menos de 1 kilogramo al nacer. La mayoría de los individuos se vuelven independientes una vez que se completa el destete, que dura aproximadamente 4 meses. Las hembras alcanzan la madurez reproductiva a los 3 años de edad y los machos entre los 3 y 5 años de edad, con un promedio de 4 años. Los perezosos dan a luz en el suelo o en los árboles. Durante el parto, la madre tira del bebé entre sus patas traseras y otros perezosos ayudan en el proceso de parto, limpiando a la madre y al bebé y asegurándose de que el bebé no se caiga. Las madres ayudan a los jóvenes a establecer el comportamiento motor, la postura, el desarrollo del aprendizaje y la exploración independiente. El perezoso de 3 dedos marrón está clasificado como una especie de menor preocupación por la UICN porque tiene una amplia distribución en la selva. Pero el perezoso enfrenta muchas amenazas constantes debido a la deforestación y el desarrollo. Los perezosos están perdiendo su hábitat crítico, se ven obligados a salir de los árboles en busca de un nuevo territorio y a menudo son atropellados por automóviles cuando cruzan la carretera. Los perezosos también se venden como mascotas en el mercado negro a los turistas. Los cazadores furtivos toman perezosos bebés de sus madres y les cortan los dientes y las garras. Estos bebés generalmente no sobreviven mucho tiempo. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.